Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de la nueva fragancia de Dior, que es Dior Homme Sport 2021 o 2022. Así que chicos, espero que se queden viendo el video. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en 2 segundos. Bueno chicos, como les dije, hoy les vengo a hablar de la nueva fragancia de Dior, que es Dior Homme Sport 2021-2022. Una fragancia riquísima que ya la tengo atomizada acá y les voy a contar un poquito de qué se trata esta nueva fragancia. Bueno, acá nos vamos a encontrar con una fragancia que tiene una salida muy cítrica, de limón, tiene bergamota, ¿sí? Y tiene una parte cítrica dulce, como si fuera una mandarina dulce. Después, a medida que se va secando, se van a encontrar con una parte de pimienta rosa, que es ese toque picantito, y también ese toque verde que generalmente yo le siento a estas fragancias sport, ¿sí? Entonces es salida cítrica con muchísimo limón, muchísima bergamota, tiene esa parte dulce, tiene la parte de pimienta rosa, que les puede hacer recordar a la Dior Homme 2020. Porque tiene ese ADN de esa Dior Homme 2020. Esta es como si fuera la prima hermana de la Dior Homme 2020, porque en ciertas cosas son iguales, son parecidas, pero no. Entonces esta parte de pimienta rosa junta con una parte verde y un fondo de maderas, un poco más suave las maderas, ¿sí? Tiene una parte balsámica, después tiene maderas, yo le siento como si tuviera una parte, si fuera vetiver, ¿sí? Como una parte de raíz, pero es muy en el fondo, La verdad, gente, que es una fragancia riquísima, está súper buena. A ver, si vos ya sos coleccionista, si estás metido ya bastante, si sos medio loco como yo y como muchos de los que ven estos videos, de tener muchos perfumes, ya tenés varias fragancias Sport y más fragancias de Dior, esta fragancia la verdad es que no te va a resultar nada nuevo. Este va a ser un aroma que seguramente ya tenés, ya has conocido, ya has olido en alguna otra fragancia. Es más, si tenés la Dior Homme 2020 decís, ah, sí, es parecida. Pero que es rico, es muy rico, la verdad, es buenísimo. Ahora, si es tu primera fragancia o tenés muy poquita, decís, quisiera tener una fragancia de este tipo Sport, la verdad que te la súper recomiendo. Tiene un rendimiento espectacular, yo la estoy usando ahora en invierno, ¿sí? Con clima frío y estos días en Río Cuarto está haciendo temperaturas abajo de los 5 grados y la verdad que me ha rendido muy bien. O sea, la durabilidad de esto, la longevidad es una aproximada de entre 8 y 9 horas, así que bastante bien. La proyección no es tanto, en la primera hora sí es como que se siente mucho, inundas la habitación en donde estés, ¿sí? En la primera hora. Ya después es como que cae muy de golpe, pero puede ser porque yo estoy en un clima ahora frío, entonces al no estar en verano con calor, con viento, quizás la fragancia no tiende a expandirse un poco. Pero yo creo que en verano esto va a andar espectacular. ¿Cuándo te recomiendo utilizar este perfume? Yo te recomiendo que lo utilices más en climas cálidos, digamos primavera, verano, entre unos 20 y 30 grados. Esta fragancia me parece ideal para utilizar en el día a día si trabajas en una oficina, en un banco, en cualquier sector que trabajes. Esta fragancia te va muy bien porque es muy versátil, es para uso diario, digamos, ¿sí? Para toda ocasión. Pero yo me imagino más este tipo de fragancias utilizarlo en días de calor en primavera o en el verano, pero no para ir a la playa. Esto no es para ir a la pileta, para la playa, para ir al río a estar en cuero y meterte el agua, no, porque es más, no creo que te resistan eso. Yo lo utilizaría esto más en un día de verano, pero en la tarde. ¿Vieron? En la tarde cuando ya va cayendo el sol, que tipo 7:30 de la tarde, que ya se va bajando la temperatura un poquito, va cayendo el sol, igual está de día pero va cayendo el sol y decís, che, estaría bueno para tomar una cerveza, para ir al centro, para ir a algún bar al aire libre, tomar algo. Con esta fragancia esto es espectacular para esa ocasión. Por lo menos es lo que yo me imagino utilizando esto en esa situación que te vas, si vivís en una zona de playa, al atardecer tomarte una cerveza sentado muy tranqui, con la brisa fresquita, pero a su vez calor. Esto es ideal, chicos.
Esta es una de las fragancias que para mí no tiene rango de edad. O sea, esta la puedo usar desde un chico de 20 hasta un hombre de 60, 70 años. Me parece que le queda bien a los dos. Es una fragancia súper versátil, como ya les dije. Así que yo sí se las recomiendo. Te la recomiendo sobre todo si no tenés ninguna de este tipo Sport. Si no, todavía no conoces la línea de Dior Homme. Esta te la recomiendo muchísimo. Ahora, si ya sos un gran fan de las fragancias, si tenés ya una cierta cantidad de fragancias, una colección, igual te la recomiendo porque es un aroma rico, pero te aclaro que va a ser un perfume, un aroma que decís, ya lo he olido antes, ya lo conozco, pero no deja de ser rico. Así que chicos, hoy la reseña de hoy fue Dior Homme Sport 2022. Bueno gente, esta ha sido mi reseña de la nueva fragancia de Dior Homme Sport 2022. Espero que les haya gustado. Les pido que me dejen acá en los comentarios si a ustedes les gusta, si les ha gustado esta fragancia, si la tienen, si no la tienen, qué les pareció. Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Y bueno chicos, como siempre les digo, les agradezco muchísimo por todo el apoyo que le dan al canal, porque en los sábados siempre están ahí todos firmes en los vivos, así que muchísimas gracias. Y bueno, si sos nuevo en este mundo de la perfumería, en este mundo de las fragancias y te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal, que le des la campanita para que no te pierdas ningún video, y si te gusta el video, que me regalen un like. Y también a todos los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las dejo acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que gente, nos vemos en un próximo video y espero que estén todos muy bien. Chau chau.